Espero que haya disfrutado la música y el mensaje, pero hay algo todavía más importante, es qué es lo que vamos a hacer con Jesús y con lo que hemos escuchado. Y quisiera invitarles, si tienen sus Biblias, si no pueden ver aquí en la pantalla, en Tito capítulo 2, y quisiera, antes de despedirnos, poder contemplar este tema, la gracia de Dios. La Biblia nos dice en Tito capítulo 2, comenzando en el versículo 11, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. La Biblia nos habla de la gracia de Dios y todo lo que hemos visto ahorita en esta cantata por medio de el mensaje se estuvo comunicando qué es lo que Cristo en realidad hizo por el ser humano. La verdad es que si no fuera por la gracia de Dios, no fuera posible la entrada al cielo, no fuera posible un cambio de vida, no fuera posible muchas cosas. Y al ver Tito capítulo 2, versículo 11, nomás quisiera darles 4 verdades que podemos ver sobre la gracia de Dios al poder recordar el por qué es que Jesús murió en la cruz, por qué es que existe Semana Santa. Seguramente para muchos piensan que Semana Santa es una licencia para emborracharse, pero esa no es la razón que murió Jesús en la cruz. Él no murió en la cruz para que gente fuera y lo celebrara de una forma tan vil. Él murió en la cruz para poder declarar su gracia, su amor que tiene hacia el ser humano. Y quiero que vean, por favor, primero noten lo que es la gracia de Dios. Y muchas veces no se comprende qué es la gracia de Dios. Y qué significa que Dios tiene gracia hacia su gente. Pues sabemos que la gracia de Dios, noten, es el favor no merecido de Dios. En otras palabras, Dios no nos debe nada a nosotros. Sin embargo, Él tuvo gracia, es decir, nos dio su favor y el cual nosotros no merecemos ese favor. Y quizás la pregunta grande es, ¿por qué no merecemos el favor de Dios? Pues la Biblia dice que todos nosotros somos pecadores. Por naturaleza le hemos dado las espaldas a Dios y nosotros en sí merecemos condenación por el pecado que tanto abrazamos por naturaleza. La Biblia nos dice en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. La Biblia hace claro que cada ser humano, todos nosotros hemos pecado contra Dios. Y por esa razón estamos separados de Dios. Dios de ninguna forma tenía que venir a esta tierra a morir. Él no tenía que hacer nada hacia nosotros, pero fue movido por su gracia para poder venir y aún dejar que su propia creación lo matara y lo crucificara. La Biblia dice en Juan 5:24, de cierto os digo, que el que oye mi palabra y cree aquel que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. En Romanos 5, versículo 18, la Biblia nos dice, así que como por la transgresión de uno vino la condenación, a todos los hombres de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. Entonces nosotros recibimos la condenación por Adán, porque todos nosotros somos pecadores. Y es bien importante poder comprender qué es la gracia de Dios. La gracia de Dios es lo que mueve a un Dios a mandar a su Hijo por una raza humana que merece pura condenación. Quizás usted en esta mañana viene a la iglesia y se siente bien, nunca ha ido a la cárcel, nunca ha robado, y a lo mejor hoy se sienta aquí pensando, bueno, los pecadores son otros, no yo, pero la Biblia dice que todos somos pecadores. La Biblia dice que todos merecemos el infierno sin excepción. Y fue la gracia de Dios entonces, el favor que nosotros no merecemos de Dios, que movió al Padre a mandar a su Hijo para poder morir en la cruz. Pero hay otra verdad que también vemos aquí en las Escrituras, y quiero que vean lo que hace la gracia de Dios. Entonces ya entendemos lo que es la gracia de Dios, pero ¿qué es lo que la gracia de Dios hace? La Biblia nos dice en Tito, regresando al capítulo 2, dice la Biblia lo siguiente,
que la gracia de Dios, noten, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. La gracia de Dios ha llegado, ha aparecido, ha venido hacia nosotros para esta razón, dice, para salvación. Noten que el hecho que Jesús murió en la cruz no dice o no declara a todo hombre salvo. La salvación es una decisión del ser humano. Jesús vino para morir, para dar salvación, pero no todo hombre tiene esa salvación. Él vino para poder proveer la salvación a aquellos que la quieren, pero no todos la tienen. Entonces, lo que la gracia de Dios hace posible que el ser humano pueda alcanzar esta salvación. Incluso la Biblia nos dice en Isaías, y quiero que vean esto cuidadosamente, Isaías 64:6 dice la Biblia: si bien todos nosotros somos, ¿y cuál es la palabra? Suciedad. Y todas nuestras justicias, es decir, todo lo bueno que nosotros pudiéramos pensar que hacemos, dice como trapo de inmundicia. Y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. La Biblia entonces hace claro que el ser humano de ninguna forma jamás pudiera salvarse a sí mismo. Muchos piensan que quizás nomás por ir a la iglesia, por ser parte de una religión, por venir a esta iglesia, por declararse bautista, por declararse católico, que ese es como la licencia, el pase para poder entrar al cielo. Sin embargo, nuestros mejores esfuerzos, la Biblia dice que son como trapos de inmundicia. En la Biblia hay dos tipos de trapos de inmundicia. Uno de estos trapos era lo que se ponía sobre las llagas de un leproso, y esta se llenaba de pus y era algo sucio. Y la Biblia nos está diciendo entonces que nuestros mejores esfuerzos iban a ser como estos trapos de inmundicia, por más buenos que nos creemos, por más sofisticados que nos podamos creer, por más buenos para amar a nuestro vecino que podamos pensar que somos. Todos nuestros mejores esfuerzos, dice la Biblia, llegan a ser como trapos sucios a los ojos de Dios. Es por eso que la gracia de Dios aparece para salvación, porque no fuera posible la salvación si no fuera por la gracia de Dios. En Juan 3:17 dice la Biblia: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo. ¿Qué dice ahí? Por Él. Porque la salvación solo se encuentra en Jesucristo. No se encuentra en lo que nosotros quisiéramos hacer. No se encuentra en una iglesia. No se encuentra en un pastor. No se encuentra en un sacerdote. No se encuentra en una religión. Claramente la Biblia dice que la salvación se encuentra en Él. Él es el único que puede salvar. Efesios 2, versículo 8 y 9 dice la Biblia: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y noten lo siguiente: y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. La Biblia dice entonces que la salvación no es algo que nosotros podemos ganar, ni trabajarlo, ni nosotros de una forma que pueda ser de nosotros. Si hay alguien que puede decir que está seguro que va a ir al cielo, jamás lo va a decir o jamás va a apuntar hacia sí mismo. Muchas veces le pregunto a personas si están seguras que van a ir al cielo, y cuando me dicen que sí, yo siempre les pregunto: ¿y cómo sabes que vas a ir al cielo? Y siempre para muchos la respuesta es: es que yo amo a mis vecinos, trato de hacer el bien, trato de ir a la iglesia, nunca me he metido en problemas, amo a mi prójimo, y comienzan a dar sus listas de lo que ellos han hecho. Si hoy usted está seguro que va a ir al cielo por algo que usted hizo, las malas noticias para usted es que no tiene salvación. Porque la salvación solamente se encuentra en Cristo Jesús, y no es por obras, no es por algo que yo he hecho para que yo no me gloríe. La salvación solamente se encuentra en Cristo, y se obtiene por la gracia de Dios. La Biblia nos dice en Romanos capítulo 8, versículo 1: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu.
Entonces no hay condenación, no para aquel que es religioso o no para aquel que ama a su vecino, sino para los que están en Cristo Jesús. No hay nada de condenación. Y quiero darles tercero. Primero aprendimos qué es la gracia de Dios. La gracia de Dios es el favor de Dios que nosotros no merecemos. Comprendimos qué es lo que hace la gracia de Dios. La gracia de Dios provee salvación. Pero noten también entonces tercero, a quienes les aparece la gracia de Dios, porque tenemos que comprender entonces esta gracia es para quienes. Y quiero que vean por favor en Tito una vez más, capítulo 2, versículo 11 y 12, dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. La razón que la gracia de Dios aparece a todos los hombres es porque todos los hombres necesitan salvación, porque todos son pecadores. No hay nadie aquí sin excepción. Si has nacido en esta tierra y has nacido de otro ser humano, pues todos somos pecadores y todos necesitamos la salvación. La Biblia dice entonces que esta gracia está disponible para todos. Incluso la Biblia dice en 2 de Pedro 3, versículo 9, el Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Para quién vino esta gracia? Vino para todo hombre. Hoy en el cielo está Dios pacientemente esperando que cada persona, todo pecador, se arrepienta para que Dios le pueda dar la salvación. Escúcheme, si usted un día se va al infierno, no se va al infierno porque Dios no te amó o porque Dios no murió por ti. Dios te ama y Dios murió por ti, pero quizás usted nunca quiso arrepentirse para poder recibir esta gracia. La gracia de Dios está dispuesta y disponible a todo ser humano, para quienes lo quieran. Pero si usted es cristiano y usted ya se arrepintió de su pecado y usted ya fue a Jesús a pedir salvación, tengo una cuarta verdad que tenemos que contemplar en este momento y quiero que vean la cuarta verdad que vemos hoy y noten viviendo en la gracia de Dios. La gracia de Dios no solo salva. Y yo sé que muchas veces cuando personas vienen a la iglesia, vienen con esperanzas de un cambio. Muchas veces vienen matrimonios que desesperadamente necesitan de Dios. Muchas veces vienen padres con hijos rebeldes, con situaciones muy severas, con alguien enfermo y desesperadamente necesitan que Dios intervenga, haga un milagro o algo va a suceder en esta familia. Y las buenas noticias es que la gracia de Dios no solo es suficiente poderoso para salvarme, pero la gracia de Dios también me ayuda a vivir para Dios. La Biblia dice, quiero que vean por favor en Tito 2, versículo 11 al 12, y nos dice en el versículo 12 acerca de la gracia de Dios, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. A través de la gracia de Dios puedo vivir una vida muy diferente. A través de la gracia de Dios yo puedo ser el esposo que debo de ser para mi esposa. Por medio de la gracia de Dios yo puedo ser el padre que debo de ser. Por medio de la gracia de Dios puedo ser una versión de mí que jamás pudiera existir sin esta gracia. Entonces quizás si usted vino hoy y usted está pensando, bueno, yo vine porque tengo tantas cosas pasando en mi vida y cómo necesito, no sé, un cambio. El cambio inicia cuando Dios cambia tu corazón. Y esto sucede cuando Él te da la salvación, el primer propósito de la gracia de Dios. Pero a la misma vez, cuando uno reconoce todo el sacrificio, cuando uno reconoce todo lo que hizo Dios por nosotros, al escuchar los sonidos de la crucifixión y todo eso, todo cristiano es movido para pensar en esto. ¿Qué estoy haciendo con la gracia de Dios? Al final de nuestras vidas, nunca quisiéramos nosotros haber desperdiciado esta gracia. Nuestra vida es muy corta para no vivir para Dios. Y si usted hoy ha venido y no tiene la certeza de su salvación,
no se vaya en esta mañana de regreso sin recibir la razón de por qué murió Jesús en la cruz. Él no murió para ayudarte. Él murió en la cruz porque sin Él usted va a ir al infierno. Es imposible que el ser humano se salve a sí mismo. Vamos a orar. Señor, te pido por favor que bendigas este tiempo de invitación. Señor, tú conoces cada corazón, tú conoces cada uno de nosotros. Estamos tan agradecidos, Señor, que has muerto en la cruz. Ahora te pido